Buenos días, jóvenes. Qué gusto saludarles nuevamente. Damos inicio a la semana número 11 del curso Administración de Operaciones 1, código del curso FG070, el correo del curso fg070@urrural.edu.gt. Yo estaré compartiendo y respondiendo correos este fin de semana. Ya es la última clase que entra para la segunda evaluación parcial. Entonces, pues ya estaré compartiendo con ustedes las presentaciones. El tema de la presente semana es análisis de flujo del proceso, su servidor licenciado José Retana. El objetivo de la clase, que el alumno conozca la importancia del manejo de los flujos del proceso y la correcta utilización de los diagramas de flujo para el análisis de los flujos de proceso y para mejorar los procesos de transformación. Primero, vamos a ver un poquito de filosofía del proceso. ¿Qué es la filosofía del proceso? Schroeder en el año 2011 nos dice que es el punto de vista de que todo el trabajo puede verse como un proceso. Para todo lo que hacemos, todas las actividades que llevamos en nuestro día a día, en la organización, son parte de un proceso, obviamente, pues organizacional, ¿verdad? Este proceso organizacional nos viene o está, mejor dicho, diseñado en diagramas de flujo de proceso que tenemos en las empresas o en manuales de procesos como tales. Un sistema es definido como una colección de elementos que están interrelacionados y cuyo todo es mayor que la suma de las partes. El mejor ejemplo que tenemos para definir un sistema es el cuerpo humano, ¿verdad? O sea, tenemos varios órganos, tenemos pues varias partes que tienen una distinta función dentro de nuestro organismo, pero que en su conjunto pues van a dar vida a lo que nosotros vemos como el cuerpo humano. El sistema de transformación pues se debe separar o aislar de su ambiente y esto se hace a través de la especificación de fronteras, es decir, yo sé o debo saber como operario, como un gerente de operaciones, como un administrador de operaciones, en qué momento termina un proceso y en qué momento inicia otro, donde termina un proceso y se da inicio a un nuevo proceso. Estas fronteras del sistema deben incluir todos aquellos elementos que son importantes, que son relevantes, que no podemos omitir, elementos que no podemos obviar, y elementos que interactúan entre sí para que nosotros podamos analizarlos, para que nosotros podamos verificarlos, para que nosotros podamos cuantificarlos si fuesen elementos cuantificables y que nos ayuden a tomar una mejor decisión, una decisión acertada, una decisión específica o aceptable. O la decisión que nosotros consideramos en este momento como la decisión más adecuada. Todo negocio es visto o debe verse como una perspectiva. Y la perspectiva de un negocio como proceso es de carácter horizontal. La perspectiva funcional es vertical. ¿Por qué? Nosotros tenemos nuestro organigrama, ¿verdad? Y el organigrama pues va a ser un organigrama jerárquico donde vamos a tener puestos o posiciones que van a ir en forma vertical. Es decir, tengo un director ejecutivo, tengo 3 departamentos, que es el departamento de mercadotecnia, operaciones, finanzas, y cada área tiene puestos específicos o puestos diseñados, ¿verdad? En cada uno de los departamentos, en cada una de las áreas. Esto es nuestro organigrama vertical. Sin embargo, cuando nosotros iniciamos un proceso de facturación, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un proceso interdepartamental, ¿verdad? Un proceso que va a ir desde que se toma el pedido, desde la solicitud del cliente, que puede ser a un ejecutivo de ventas,
puede ser con una persona de telemercadeo, ¿verdad? Puede ser en una sala de ventas. Entonces, acá se va a iniciar el proceso, se hace el pedido, se realiza o se sube al sistema la solicitud del mismo, se valida, se revisan inventarios, se pasa el proceso de facturación. Ahora vamos a llevar toda una secuencia de pasos y vamos a ir una serie de procesos secuenciales que van a ir surgiendo en en el, eh, eh, en el proceso mismo, en el proceso per se. Van a pasar al área de operaciones y por último va a llegar al área de finanzas, ¿verdad? Hasta que se emita la factura y el área de operaciones para realizar el despacho. Acá, cuando ya sale, entonces ya estamos cumpliendo con la orden del cliente, ¿verdad? Con la orden, con el pedido que el cliente, que el consumidor está realizando hacia la organización como tal. Y pues es la perspectiva de la empresa como un proceso, ¿verdad? Que está en la revista, ah, en el Jornal de Operaciones, del Manejo de Operaciones, en el año de 1997, en la página 200. ¿Verdad? Un tutorial, concepto, evolución, métodos y tecnología y aplicación, ¿verdad? Y esto está adaptado de la revista Harvard Business Review en la edición de noviembre-diciembre del año 93. Bueno, cuando les mencionaba, ¿verdad? Que el proceso, pues al final va a estar definido por un diagrama de flujo de proceso y la semana recién pasada conversábamos de los ERP, ¿verdad? De los sistemas para la planeación de recursos empresariales, ¿verdad? Veíamos que precisamente son procesos secuenciales, ¿verdad? Que son procesos que se van dando si sucede, si se cumple con tal característica, con una determinada condición, entonces da inicio a una nueva fase del proceso. Acá vemos el diagrama del flujo del proceso como tal, y esto no es más que la creación de un diagrama visual que describe un proceso de transformación. Los diagramas de flujo se pueden conocer con distintos nombres. Los conocemos como una gráfica del proceso, los podemos conocer como diagramación del proceso de flujo en un proceso de manufactura como tal, o pueden ser como planos de diseño de servicio cuando estamos en un contexto de servicios, ¿verdad? De operaciones de servicios. Y vemos por acá el ejemplo de un proceso, ¿verdad? Que es para seleccionar un proveedor de proceso de transformación y vemos un diagrama de flujo del sistema. Siempre vamos a iniciar con el círculo. Más adelante vamos a ver qué significa cada una de estas, de las partes del proceso, pero siempre vamos a iniciar con círculo. Perdón, nuevamente. Empezamos, ¿verdad? El comprador recibe la orden de compra. El comprador dentro de su proceso interno va a evaluar si la información que se está obteniendo es correcta. Si es correcta, entonces avanzamos en el proceso. El comprador identifica al proveedor. Si la información no es correcta, se regresa al área de inicio para que se pueda emitir una nueva orden de compra. Es decir, el departamento de compras de la organización recibe la requisición o el requerimiento de compra de parte del área o del departamento que lo requiera. Entonces, la información es correcta, el comprador identifica al proveedor como, ¿verdad? ¿Quién es el que podría surtir la requisición de compra que tenemos del departamento de operaciones, por ejemplo? ¿Verdad? Una vez que el comprador identifica al proveedor, pasamos al siguiente proceso, que es que el comprador, ¿verdad? La persona, el encargado de compras, va a llamar o se va a poner en contacto con el proveedor. El proveedor es capaz de surtir la orden de compra, ¿verdad? Si el proveedor me dice, no, fíjese, licenciado, que el día de hoy sí le quedó mal, no tengo existencia, entonces yo debo de buscar un nuevo proveedor. Por otro lado, si el proveedor me dice, sí, no tenga pena, yo como de costumbre en 2 horas le estoy despachando, entonces
seleccionamos al proveedor, ¿verdad? Para emitir la orden de compra, y acá termina mi proceso de selección del proveedor, ¿verdad? Esto es lo que hablamos de un diagrama de procesos. Nosotros en la organización generalmente estos procesos los conocemos de memoria. A nosotros cuando cuando nos dan la inducción, cuando llegamos, nos presentan los diagramas de procesos o el diagrama de flujo de procesos. Sin embargo, estas eh, acciones o estos procesos nosotros ya los vamos llevando en el día a día de una manera espontánea, ¿verdad? Ya no necesitamos estar viendo, bueno, me trajeron una orden de compra, una requisición de compra, y ahora ¿qué hago? Voy a revisar el flujo de proceso. No, ya es algo que nosotros instintivamente, y porque ya aprendimos a hacerlo, lo realizamos de una manera normal. Perdonen un segundito. Cuando nosotros creamos un diagrama de flujo, indistintamente de cómo este se llame, nosotros debemos de seguir un número de principios, y esto con el a efecto de poder generar o poder diseñar un diagrama que sea fácil de entender para aquellos empleados que no estén familiarizados con el proceso de transformación. Es decir, si el gerente general quiere ver cómo es mi proceso, pues él lo va a poder entender simplemente con verlo, ¿verdad? Con ver el proceso, revisarlo, analizarlo, él puede entender cuáles son las etapas, cuáles son las secuencias que lleva el proceso de transformación o el proceso de manufactura. Esto nos va a permitir que se facilite el análisis de flujo del proceso. Y para esto, pues debemos de tener tres principios. Primero, debemos identificar y seleccionar un proceso o sistema relevante de transformación para su estudio. Para nosotros debemos de identificar cuál es el proceso, cuáles son los procesos que se llevan a cabo en el proceso de transformación, valga la redundancia. Nosotros debemos de ser capaces de determinar o poder ser capaces de identificar cada una de las etapas o cada una de las fases del proceso. Ahora, puede ser la totalidad de la cadena de suministro de un producto o servicio, puede ser para toda la organización, para toda la empresa, para todo el proceso de manufactura, o únicamente para una parte de ella. El ejemplo que veíamos hace un momento en el proceso de selección de un proveedor, va a ser un diagrama de flujo para una tarea específica, para una parte de la organización como tal. Pero nosotros podemos diseñar un proceso, por ejemplo, un flujo de proceso de manufactura, desde el momento que se realiza la requisición de compra al área o el departamento de compras de materia prima, y luego todo el proceso que llega, todo el proceso que se lleva cuando el producto llega a nuestra bodega de materia prima. Luego sigue el flujo del proceso cuando la materia prima es trasladada al área de transformación, cuando está durante el proceso de transformación, cuando ya pasa al área de envase y empaque, por ejemplo, luego cuando pasa al inventario de producto terminado, cuando ya está en la bodega disponible para la venta, y puede ser que ahí termine un proceso. Pero también tenemos el proceso de facturación, por ejemplo, ¿verdad? El que mencionaba la semana recién pasada. Ahora, desde que el cliente llega, o el que vimos en el ejemplo al inicio, desde que el cliente llega a la tienda, a la sala de ventas, realiza una llamada o recibe una llamada de nuestro departamento de telemercadeo, ahí se inicia también un proceso de facturación que va a concluir con la emisión de factura, o bien concluye cuando el cliente ya tiene en su poder el producto que adquirió, o la prestación del servicio que de igual manera está adquiriendo. Ahora, solo denme un segundito, perdón. Tenemos que identificar a un individuo, ¿verdad? A la persona que va a estar a cargo del proceso, quién va a ser el responsable de cada una de las etapas del proceso.
Debemos, si no es un individuo, pues identificar al equipo de individuos, al equipo de colaboradores que sean responsables del desarrollo del diagrama de flujo. Idealmente, pues que también sean responsables o sean capaces de diseñar el flujo o el análisis subsecuente. Este individuo o estos individuos eh, no deben de tener únicamente familiaridad con el proceso, sino además deben de poseer propiedades en el proceso como tal. También debemos de ver la especificación de las fronteras del proceso de transformación. Estas fronteras van a denotar los puntos en donde empieza y donde termina el proceso de transformación elegido. Es decir, nosotros debemos de ser capaces de identificar, como les decía al inicio de la clase, dónde termina un proceso y dónde inicia el siguiente proceso. Y también en dónde termina o cada una de las etapas del proceso y dónde finaliza el proceso como tal, ¿verdad? Donde terminamos, por ejemplo, el proceso de transformación o de manufactura de un producto o la generación de un servicio. El cuarto principio, debemos identificar y secuenciar ¿verdad? Una actividad o varias actividades operacionales que son necesarias para completar el producto final para él o para los clientes. En un diagrama de flujo de proceso es indispensable que podamos manifestar qué es lo que realmente sucede y no lo que pensamos que está sucediendo. Es decir, yo debo tener la capacidad de poder graficar cuál es el proceso tal cual se está llevando a cabo, no como yo pienso que debería de ser el proceso de facturación, por ejemplo, el proceso de manufactura. Debemos identificar las métricas de desempeño para los pasos o las actividades operacionales que están dentro del proceso de transformación seleccionado. Estas métricas idealmente deberían de estar vinculadas con el desempeño del proceso general de transformación. Hoy en día trabajamos con KPIs, ¿verdad? Con indicadores de desempeño. Los KPIs, por ejemplo, van a estar enfocados en el mejor uso o en el uso adecuado de los recursos o de los insumos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de kilovatios de energía que se requieren para el proceso de transformación, ¿verdad? Vamos a tener una holgura máxima, vamos a tener una holgura optimista y vamos a tener una holgura pesimista, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo óptimo, un tiempo, el tiempo promedio y el tiempo pesimista. Nosotros debemos de consumir la cantidad de kilovatios que me están pidiendo, por ejemplo, con la finalidad de que podamos administrar de una mejor manera o aprovechar de una mejor manera los recursos. O por ejemplo, el agua potable, ¿verdad? Veíamos el ejemplo hace un par de años con un grupo de alumnos en la universidad del consumo de agua potable. Las máquinas, vimos el proceso de la elaboración o el embotellamiento de agua pura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el proceso como tal, por decir algo, llevaba un tonel de agua potable, ¿verdad? El proceso para un determinado número de cajas de agua o de paquetes de agua. Sin embargo, también se requería una tonelada más para realizar la limpieza de la embotelladora, ¿verdad? De la máquina que nos ayudaba a tener el proceso del embotellamiento del agua. Una de las métricas que utilizaban en esta empresa era, o un KPI que utilizaban era reducir el consumo del agua que se está utilizando para el mantenimiento. En lugar de un tonel, ¿verdad? En lugar de 55 galones de agua que se utilizaran 45.
Entonces ya estamos administrando de una mejor manera el agua potable con la cual nosotros hacemos la limpieza de nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, las personas a cargo, con tal de cumplir con la métrica, ya no lavaban la maquinaria o el equipo todos los días, sino que ya lo lavaban un día sí, un día no, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos que tener el cuidado de cómo son los KPIs que estamos poniendo, cuáles son las métricas que se están estableciendo para el proceso de transformación o cualquiera de los procesos que tengamos en la organización. Debemos trazar el flujo o el diagrama de flujo que defina y use símbolos de manera consistente. Vemos acá, les decía, ¿verdad? Los símbolos, el significado. Esto pues son símbolos que están diseñados o prediseñados en las normas ISO 9000. Recordemos que estos son estándares, ¿verdad? Las normas ISO son estándares de calidad que muchas empresas manufactureras hoy por hoy en nuestro país ya están cumpliendo. Y pues dice que existen diferentes programas que nos van a permitir el diseño o el trazo de diagramas de flujos, ¿verdad? La imagen que tenemos acá o la figura, el recuadro, va a ilustrar los símbolos más comunes en Microsoft Visio, por ejemplo, y que son consistentes con las normas ISO. El símbolo, el círculo, ¿verdad? Que les decía, finalización puede ser inicio o finalización. Este símbolo pues va a mostrar el principio y el final de nuestro diagrama de flujo. Especifica con ello las fronteras del proceso de transformación a estudiar. Vamos a utilizar las palabras principio y final o inicio y final que se deben escribir siempre en la parte interior del símbolo, acá, con el propósito de que se tenga claridad, ¿verdad? Luego el recuadro, ¿verdad? Es el símbolo del proceso. Este símbolo va a denotar un paso operacional, una actividad que debe ejecutarse, que se debe llevar a cabo. Se debe escribir una breve descripción del paso operacional dentro del recuadro, ¿verdad? Dentro del símbolo. Ahora, por ejemplo, veíamos en el ejemplo del inicio, llamar al proveedor para confirmar existencia, por ejemplo. Eso lo tenemos que tener dentro del recuadro, perdón, para que nosotros sepamos cuál es el proceso que se está llevando a cabo, que se está ejecutando. El rombo va a denotar decisión o evaluación, ¿verdad? Si se cumple con la condición, entonces podemos tener resultados disponibles o nuevas actividades o nuevos procesos a desarrollarse, ¿verdad? Si no, ¿verdad? O sea, vimos si el proveedor no puede cumplir con la entrega el cumplimiento con la orden de compra, ¿verdad? Con hacer la orden de compra, entonces yo regreso en mi proceso al paso anterior y elijo otro proveedor. La decisión, evaluación o condición se debe escribir adecuadamente dentro del símbolo con el propósito de claridad, ¿verdad? Siempre tenemos que tener un diagrama de flujo de proceso que sea claro, que sea entendible. Que si yo no sé, yo no conozco cuál es el proceso de su empresa, de su organización, con solamente ver el flujo del proceso yo pueda conocer cuál es su proceso. Y por último tenemos las flechas. Este símbolo pues va a expresar la dirección del flujo dentro del diagrama. El flujo podría ser de materiales, de información, de personas, por ejemplo, clientes, el flujo o el diagrama de flujo de manufactura, del requerimiento de materiales, etcétera. ¿Cómo realizamos los análisis de diagramas de flujos? Primero, preguntas del tipo qué, quién, cuándo, dónde y cómo, ¿verdad? Primero, ¿qué? Vamos a preguntarnos qué necesita el cliente. Conozco a mi cliente, qué es lo que mi cliente busca, qué operaciones son realmente necesarias, qué es lo que
no puedo obviar qué es lo que yo necesito realizar sí o sí dentro de mi proceso. Podemos eliminar, podemos combinar o podemos simplificar algunas operaciones. Por ejemplo, el proceso de captura de datos o toma de datos con la impresión puede ser en un mismo proceso o tienen que ser procesos separados. Puedo tomar la decisión de imprimir un reporte, un informe, o tengo que esperar una validación para poder imprimir ese reporte. Debería rediseñarse el producto para facilitar la producción, ¿verdad? Deberíamos de reinventar nuestro producto, innovarlo y relanzarlo. Las preguntas de tipo ¿quién? ¿Quién ejecuta cada una de las operaciones? Podemos rediseñar la operación de modo que se invierta una menor cantidad de mano de obra capacitada o una menor cantidad de horas de mano de obra. Podemos combinar operaciones que enriquezcan los puestos de trabajo y mejoren con ello la productividad o las condiciones del mismo. ¿Quiénes son mis proveedores? Debemos recurrir a distintos proveedores o a los actuales pueden usarse con una mayor eficacia. Ahora tengo yo proveedores ya preseleccionados, ¿verdad? Categorizados del 1 al 5, por ejemplo, donde el 1 es el primero al que llamo, ¿verdad? El que tiene la prioridad de compra, o el 5 que sería el último de los elegibles en caso de que los 4 anteriores no pudiesen abastecer una orden de compra. Debemos subcontratar proveedores en algunas de las operaciones o en todas ellas. Las preguntas del tipo ¿cuándo? ¿Cuándo se conduce cada operación? O sea, ¿cuándo realizo? ¿Cuándo llevo a cabo cada uno de los procesos? Podemos mejorar la distribución física que nos ayude a reducir la distancia recorrida para hacer más accesibles las operaciones. ¿Cómo está diseñado mi proceso? ¿Cómo está la distribución física de la planta, por ejemplo? Veíamos ejemplos donde la bodega de materia prima estaba ubicada al final del proceso o al final de la bodega de las instalaciones, mejor dicho, donde se lleva a cabo el proceso de transformación de insumos. Entonces tenía que darse la vuelta completa, digamos, si fuese una manzana, se tenía que dar vuelta a la manzana para poder llevar la materia prima al inicio del proceso. Acá debemos evaluar, ¿está bien posicionada la bodega de materia prima o es necesario que esa bodega yo la mueva de lugar, ¿verdad? Le cambie de posición o de ubicación. Preguntas del tipo ¿dónde? ¿Dónde ejecutamos cada operación? ¿Existe una demora o un almacenamiento en exceso? Podemos detectar qué operaciones crean cuellos de botella, ¿verdad? En dónde se están generando, en dónde se están obteniendo los cuellos de botella, cómo podemos reducir el tiempo de espera, cómo podemos optimizar nuestros recursos, ¿verdad? Preguntas del tipo ¿cómo se hace la operación? ¿Se pueden reemplazar o podemos emplear mejores métodos, procedimientos o equipos, ¿verdad? Con la tecnología que va surgiendo día con día, podemos utilizar mejores equipos que nos ayuden a tener o a lograr esa ventaja competitiva que tanto deseamos, que tanto buscamos. Debemos realizar la operación para hacerla más fácil o para que requiera menos tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos realizar? ¿Qué necesitamos para ello? Luego tenemos las preguntas acerca de flujo, tiempo, cantidad, calidad y costo, ¿verdad? Tenemos preguntas de flujo. ¿El proceso de transformación está equilibrado o desequilibrado? ¿Puedo o no puedo llevar a cabo el proceso? ¿Soy capaz de identificar dónde está el cuello de botella en el proceso de transformación? ¿Cuál es el proceso donde todo se atasca, donde todo el proceso de transformación se enlentece? Son necesarios todos los pasos o actividades operacionales, ¿verdad? Podemos unir pasos, podemos omitir algún paso.
pasos innecesarios, procesos innecesarios, qué tan discontinuo es el flujo dentro del proceso de transformación, ¿verdad? Y luego pues vemos preguntas de tiempo, cuánto tiempo requerimos para producir, para entregar una unidad de producción, cuánto tiempo lleva mi proceso de producción. Podemos reducir los tiempos, ¿verdad? Puedo yo ser capaz de reducir el tiempo de mi proceso de manufactura, de transformación, de agregarle valor a los insumos para obtener productos terminados de calidad. ¿Cuál es el tiempo que se requiere entre las unidades de producción sucesivas? ¿Dónde está el tiempo excesivo de la preparación? ¿Dónde está el tiempo de espera excesivo? ¿Verdad? Esto está relacionado con los cuellos de botella, ¿verdad? Si yo soy capaz de entender o identificar dónde está mi cuello de botella. Luego vemos las preguntas de cantidad. ¿Cuál es mi capacidad instalada, verdad? Es decir, cuántas unidades se pueden producir o entregar teóricamente en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es mi capacidad de producción semanal? ¿Qué tan fácil o qué tan factible sería el poder cambiar esa cantidad, ¿verdad? Yo necesito más, no, lo que me están produciendo para una semana no alcanza, lo logro vender en 2 días. ¿Qué necesito hacer para que esto se pueda cambiar? ¿Cuántas unidades son realmente las que se entregan o las que se producen en un periodo de tiempo especificado, por ejemplo, una semana? Luego tenemos las preguntas de calidad. ¿Cuál es la tasa de defectos históricos, verdad? ¿Cuál es la merma que tengo? ¿Cómo puedo mejorar esa merma o cómo puedo evitar ese desperdicio? ¿O cómo puedo evitar que los defectos de fabricación, que las fallas de producción se minimicen o se reduzcan? ¿Qué paso o actividad operacional va a contribuir a la tasa de defectos? Puedo identificar cuál es el proceso, cuál es la etapa del proceso, cuál es la actividad que me genera el defecto, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una maquila, es en el área de corte, es en el área de costura, es el tipo de hilo, es el tipo de aguja, etcétera. Yo lo puedo identificar. ¿Dónde ocurren los errores, verdad? ¿Dónde se están dando los errores? ¿Dónde se cometen las equivocaciones? ¿Dónde estoy yo poniendo en riesgo la producción? ¿O cuál es el punto de control que yo debería de tener para poder evitar o reducir el riesgo? En cuanto al costo, ¿cuánto cuesta producir y entregar una unidad de producción, verdad? ¿Cuál es el costo unitario de fabricación? ¿Cuáles son los bloques de costos que constituyen mi costo para producir e entregar una unidad de producción? Puede reducirse o eliminarse algunos bloques de costos dentro de los llamados costos fijos. Puedo reducir algún costo, ¿verdad? Hablábamos del KPI del consumo de agua, por ejemplo. Puedo reducir el costo fijo, perdón, el costo variable del consumo de agua. ¿Cómo lo puedo realizar? Etcétera. Vemos el análisis de flujo de los materiales. El flujo de materiales va a representar aquellos elementos dentro de la fábrica que se van a mover, ¿verdad? Ya sean estos materiales, ¿verdad? La materia prima per se, ya sea equipos y documentos, ¿verdad? Voy a estar moviendo equipos durante el proceso del flujo de materiales de manufactura o de insumos de manufactura. Necesito transportar documentos o los puedo escanear y enviarlos por correo. ¿Vamos a producir en definitiva un bien o vamos a generar un servicio? Vamos a dar
vamos a dar como resultado final un bien tangible o un servicio que es intangible, ¿verdad? El análisis de flujo de materiales es el corazón de la planificación, es el corazón del trazado, donde quiera que el movimiento de materiales sea una importante porción del proceso. Ahora yo necesito estar moviendo materiales, todos los materiales o todos los insumos se pueden añadir desde el inicio del proceso o necesito ir incluyendo materiales en diferentes etapas del proceso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Los requerimientos de espacio van a ser plasmados en el diagrama de flujo y perdonen, una pequeña investigación del servicio de soporte debe de ser realizada. ¿Verdad? Recordemos, yo siempre les voy a hacer énfasis a ustedes en que tenemos clientes externos que son importantes, pero también tenemos clientes internos que son muy, muy importantes. ¿Verdad? Y eh, la pequeña investigación de servicio de soporte que debemos de realizar es de nuestro servicio interno, no tanto del servicio externo, sino de aquellas áreas o aquellos departamentos que van a estar involucrados en mi proceso de manufactura, por ejemplo. El manejo de materiales puede llegar a ser un problema para la producción, ya que este flujo como tal va a agregar poco valor al producto, pero es fundamental, consume una buena parte del presupuesto de manufactura. Por ejemplo, debemos de tener consideraciones de movimiento, cómo vamos a mover los materiales de un lugar a otro, cómo vamos a mover la materia prima, va a ser con un carrito, va a ser a través de una banda deslizadora, vamos a utilizar un vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mi bodega de materia prima, está a 500 metros de donde está la fábrica, de donde está la planta de producción. Entonces, ¿qué tipo de vehículo voy a utilizar para el movimiento de la materia prima? Cuando el producto ya está terminado, ¿cómo lo voy a mover hacia el inventario de la bodega de producto terminado, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cuál será el lugar? ¿En qué tiempo? ¿Qué espacio y qué cantidad? ¿Verdad? ¿Qué consideraciones yo debo de tomar? El manejo de los materiales se debe asegurar de que las partes, las materias primas, el material en proceso, el producto terminado y los suministros se desplacen periódicamente de un lugar a otro, ahora sean capaces de transportarse de un lugar a otro. El análisis de flujo de materiales viene a ser el punto principal de la planeación de la distribución de la planta, y esto se da cuando el movimiento de materiales es una parte mayor del proceso. Y por último, ¿cuáles son los riesgos de un manejo ineficiente de materiales? Primero tenemos sobreestadía, ¿verdad? Tenemos más tiempo parqueado nuestro material en la bodega de materia prima, por ejemplo. Tenemos desperdicio de tiempo máquina, ¿verdad? No estamos teniendo o no estamos explotando, no estamos obteniendo el mayor beneficio de la capacidad instalada. Hay un lento movimiento de materiales por la planta. Se da un mal sistema en el manejo de materiales, que puede ser la causa de serios daños a partes y a productos. ¿Verdad? Vimos antes que debíamos de identificar en qué parte del proceso era donde la calidad corría peligro. Puede ser en el transporte de materiales. Un mal manejo de materiales puede ser la causa de serios daños a partes y productos. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, un mal manejo de materiales puede significar clientes inconformes, la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? Vemos en las plantas de producción, vemos 400 días sin accidentes. Esto se logra porque nosotros, aparte de que tenemos seguridad ocupacional, pues tomamos en cuenta todos los aspectos para reducir riesgos. ¿Qué puntos debemos considerar para reducir el tiempo dedicado al flujo de materiales? Primero, reducir el tiempo que se dedica a recoger el material. Segundo, debemos utilizar equipo mecanizado o automático. Tercero, debemos utilizar mejor las instalaciones existentes. Debemos de ser capaces de diseñar de una mejor manera
las instalaciones, debemos tener cuidado en el manejo de materiales y por último, debemos considerar las aplicaciones de código de barras para inventarios y actividades relacionadas. Damos por concluida la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Estoy respondiendo correos a partir de hoy. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario a través del correo del curso fgcierro70@urural.edu.gt. Les deseo una excelente mañana y un buen fin de semana.